Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos ahí en un ajuste de lugar que tiene que ver básicamente con que hubo un problema en Portugal con la conectividad que siempre nos brinda Ana y por eso acabamos de cambiar el Zoom. Nos pusimos como objetivo grabarlo para las dificultades que nos aparecen por ahí con la gente que haya quedado colgada, que algunos Ariel, algunos a los medios nuestros están comunicando para avisarnos. Y parte del objetivo, digamos, iría por presentar la actividad de hoy y poder invitarlos a todos a reflexionar. Perdón estos minutos de espera que tenían que ver con poder ajustar que la gente se vaya acercando y acomodando. Muchos de ustedes participaron de algunas tertulias anteriores, así que en parte la apertura que queremos hacer y el objetivo de la tertulia de hoy con Nicolás y la educación no punitiva, un poco el objetivo lo va a hacer Mario Viched, explicar un poco el funcionamiento de este ciclo y cómo va a ser el encuentro de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días a todos. Hola a todos y un poco pedir disculpas por este problema que hemos tenido en Portugal. Esto es un ciclo de tertulias que ya está en la número 19 que iniciamos en el mes de marzo conjuntamente Espíritu Guerrero Editor desde Argentina, el Instituto Politécnico de Santarém en Portugal y la revista Cuaders de Animación y Educación Social desde Valencia, aquí en España. El ciclo, hemos hecho ya 2 ciclos y ha venido siendo un ciclo como muy interesante, con un punto de encuentro y un punto de intercambio y de reflexión y de conocimiento mutuo entre pedagogías convergentes, iba a decir diferentes, pero convergentes, tanto en América del Sur como en Europa. Creo que está siendo como muy rico, muy enriquecedor. Y en este sentido, daros la bienvenida a todos y nada, dar paso a Ramiro para iniciar la tertulia de hoy. Muchas gracias, Mario. Bueno, en general las tertulias han tenido como un espacio de diálogo, de intercambio, con el objetivo de pensar. Fue un ciclo que hicimos en el primer semestre y este segundo semestre hicimos solamente una con Denise Nesmanovich y esta con Nicolás, que llevamos varios meses organizándola. Bueno, agradecerte, Nico, el tiempo y sabemos de un montón de amigos que están acá, como Ariel Sher, Sebastián Champán y un montón que nos han ayudado en este ciclo de tertulias. Tenemos en este momento, por si alguien les pregunta, el Facebook de Espíritu Guerrero transmitiendo en vivo, con el objetivo de que por ahí sea fácil, si es muy difícil el link, Espíritu Guerrero Editor, y ahí están transmitiendo gracias a Sebastián. Y en parte la idea de las tertulias es dialogar un rato y después abrir a preguntas con alguna línea de ir reflexionando, pero siéntanse libres de levantar la mano y sobre todo preguntar. Hoy lo que nos convoca es la tarea de Nicolás y la tarea pedagógica de Nicolás. Y en principio, la duración del intercambio va a durar alrededor de 1 hora y media, es el tiempo previsto, pero eso también siempre es moldeable de acuerdo un poco a las... sí les pedimos que por ahí tengan apagados sus micrófonos para que se escuche bien la voz de Nico. Y para presentar a Nico, yo quiero contarles que Nicolás es docente, hace 20 años que vive en Francia. Una gran parte de su tarea profesional la hizo en Argentina y otra la hizo en Francia, donde dedicó 6 años a un trabajo muy particular con jóvenes y adolescentes, que es muy original. Y ese trabajo muy particular, en una institución muy particular, no lo escribieron, no lo registraron, y cada conversación con Nico íbamos avanzando en un diálogo a partir de poder potenciar de qué iba ese trabajo, y la pedagogía no punitiva es realmente tan extraña en muchos sentidos, que hace tiempo que le venimos insistiendo si él no quería compartir esto con nosotros, y la verdad que costó mucho trabajo convencerlo, no ha sido fácil, pero bueno, por suerte hoy
Nico aceptó. El objetivo de este diálogo es que él cuente su experiencia, es que ustedes hagan preguntas y podamos ir charlando con él luego de escuchar, que él cuente la experiencia, que básicamente va a ser durante los primeros 20 minutos, y saber todos que estamos con la disponibilidad de abrirnos a una perspectiva diferente de una persona que hace muchos años se fue a vivir a París y que ha trabajado en un contexto muy complejo en París. Nicolás es profesor de educación física, nos conocimos estudiando la carrera de Ciencias Sociales y trabajando en Ciudad Oculta, donde él coordinaba un programa de la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Nicolás fue capitán de la selección argentina de handball en sus momentos de deportista y hace 20 años que estudió y trabaja en París en un trabajo muy relevante y muy significativo, que es el que viene a contar hoy. Así que luego de esa presentación, Nico, estamos en condiciones de empezar. Gracias por haber aceptado compartir esta tertulia con todos nosotros. Gracias, Ramiro, y gracias a todos ustedes por estar, por participar y aceptar la convocatoria hecha por Ramiro y todo el equipo que trabaja con él, en el cual realmente intentan poner espacios de reflexión y de compartir vivencias, experiencias, sensaciones, por qué no emociones. Y es un poco la idea de hoy, de esta tertulia, que tiene que ver con la pedagogía no punitiva o la educación sin castigo, que voy a tratar de ponerla en valor si puedo. En todo caso, me parecía interesante poder describir desde qué lugar yo voy a contar o voy a hacer este relato, y es directamente desde del espacio digamos, del educador, del trabajador social. Yo estoy tratando al mismo tiempo de poner el título o la construcción del puesto de trabajo que tengo en Francia, que sería trabajador social, educador social especializado, y desde ese lugar voy a contar la experiencia vivida a través de la aplicación de esta estética o didáctica, pedagógica de justamente la pedagogía no punitiva. Pero me parecía que lo tendría que hacer también un pequeño, una historia, que por ahí voy a tratar de hacer lo más breve posible, porque hay 20 minutos solamente, cómo fue esa construcción que evidentemente permite que desde aquel Nicolás que empezó en el año 75 con la idea de ser un maestro de escuela, hoy está sentado frente a ustedes, no sé cuántos años ya, ni sé, delante de ustedes, sentado muy cómodo en la casa y a través de una pantalla, tratando de relatar, de hacer una historia y compartir con ustedes lo que es la pedagogía no punitiva y lo que me pudo aportar a mí como persona y como trabajador. Entonces, trazando un poco esa línea que es muy larga, empecé con la idea de ser maestro de escuela en Mariano Acosta, en el barrio de Once, en Buenos Aires. Pero evidentemente, eso fue en el 75, en el 76, 24 de marzo, dictadura. Evidentemente eran muchos alumnos que leíamos en ese momento a Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, algunos abrazábamos por ahí otras líneas que por supuesto no convenían, y ese año directamente, en el 76, se termina nuestra carrera por órdenes del Estado. Entonces pasé por la educación física, el INEF de Buenos Aires, pasé por la psicología social de la escuela de Pichon-Rivière, pasé por la Universidad de Buenos Aires en lo que tenía que ver con, Ramiro lo había dicho hace un ratito, la sociología, y todo eso mientras yo al mismo tiempo trabajaba como profe de educación física y maestro en escuelas, en gimnasios, en clubes, pasé por ser entrenador de equipos de handball, y después, en el año 95, creo, Ramiro, si no me equivoco, era esa época, nos encontramos con Ramiro trabajando justamente en un proyecto de desarrollo social de Secretaría de Deportes que se llamaba Abriendo el Juego.
A partir de ahí yo me intereso muchísimo en el trabajo con esta población, o este público, se podría decir, o estos chicos con dificultades, con esta población en riesgo, vulnerables, o como ustedes consideren pertinente llamarlo. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, quiero interesarme en esta población, y comencé a trabajar desde ese lugar. Ahora, al mismo tiempo, me parece importante cómo las experiencias que yo tuve en Argentina con esta población vulnerable, también yo me la llevé conmigo a Francia, en el interés y en la idea de poder trabajar de la misma manera o aprendiendo otras posibilidades en Francia. Esto hizo que, terminada la etapa argentina, en el 98, 99 yo parto a Francia, llego acá a este país, y directamente comienzo a trabajar en lo que se llamó, en su momento se llamaba educador de rue, educador de calle, en una gran asociación que tenía 24 estructuras sociales y médico-sociales, que me permitió entrar en contacto directamente con esta población en riesgo y con los adolescentes, entre comillas, difíciles. Entonces, efectivamente, a partir de ese momento, en el año 2005, yo me empecé a preguntar qué relación había entre los dos, cómo pasaba esta cosa entre la dificultad social en la Argentina y el trabajo con jóvenes difíciles en Argentina y en Francia. ¿Qué cosas había, qué cosas podía identificar como que había algunos puntos de encuentro y cuáles eran las diferencias? La primera diferencia que yo noté era, lo digo brutalmente, que la miseria tenía otro rostro. Esto quiere decir, por ejemplo, que trabajando con Ramiro, me acuerdo, en la Ciudad Oculta, teníamos un campito que lo teníamos que transformar en espacio de juego y de recreación con los chicos, que era un basural casi, había autos oxidados de rarísima procedencia y muy peligroso para el trabajo con los chicos. Cuando en el otro lado, en este lugar, yo trabajaba en los barrios dichos o llamados difíciles de Francia, que son alrededor no solamente de París, sino de las grandes ciudades, que las llaman banlieue, y que realmente hay una problemática muy fuerte, donde por supuesto, mientras con Ramiro tratábamos de buscar técnicas de apropiación de ese espacio y limpiarlo, yo me encontraba con jóvenes muy complejos, estos adolescentes que llamamos difíciles, trabajando en unos terrenos de fútbol con césped sintético, y si era un césped normal, daban ganas de comerlo, parecían estos estadios que uno ve en televisión realmente maravillosos, con vestuarios con agua caliente, y al mismo tiempo, haciendo paralelo, en relación a las construcciones solidarias que se daban en esos barrios, yo encontraba en la ciudad oculta, la salita de primeros auxilios, el Padre Pepe, los punteros del barrio, los distintos espacios sociales de encuentro, y de este lado yo estaba todo servido, de alguna manera en Francia, la Maison de Cartier, que era el lugar donde las mamás se reunían con los chicos, y ahí nosotros íbamos a poder encontrarnos con las familias y los padres de tantos pibes que encontrábamos cotidianamente, en un lugar calefaccionado, con café o té o lo que sea, y los platos tradicionales que felizmente toda esta gente aportaba, pero todo estaba ordenadito y estaba todo absolutamente, ¿cómo diría?, en condiciones para poder ser vivido y trabajar placenteramente. Pero al mismo tiempo había algo que los unía a los dos y que significó para mí una pregunta que me hice a lo largo de todos estos años, tanto en Francia y en Argentina, o al revés, que una pregunta que todavía no había encontrado respuesta, y que era cómo poder trabajar con adolescentes difíciles
sin que emerja fundamentalmente un sentimiento y una sensación de frustración y de fracaso. Esto se daba tanto en Francia como en Argentina, ¿eh? Y creo que era una de las cuestiones que tenían que ver siempre con la cosa utópica, y siempre pensaba que tenía que haber otra forma de poder abordar esta dificultad que yo encontraba en el terreno, no solo yo, sino un montón de colegas que sentíamos una frustración muy grande, que se traducía por no poder aportar una respuesta que sea satisfactoria no solo para nosotros, sino para el chico, para el adolescente, que mostraba verdaderos signos de sufrimiento. Entonces, todo esto me acompañó como una cosa utópica, como la idea por ahí de encontrar otras formas a las que en ese momento habíamos encontrado trabajando, y tenía que ver con los modelos de pedagogía. Eso lo aprendo después, me doy cuenta, trabajando a partir del año 2012 en Latitud 78, que es el establecimiento que recibió esta pedagogía no punitiva y en la cual yo trabajé, y realmente en una experiencia sobre todo humana, realmente diferente, distinta, con acceso a técnicas y a métodos de trabajo que no había visto nunca, que eran absolutamente para mí no solo novedosos, sino también hasta raros, ¿no? Y que me planteaba si yo podía ser capaz de llevar adelante una tarea educativa y encontrar una respuesta a ese sufrimiento de los chicos. Entonces, me parecía que era muy importante, por otro lado, que yo podía trabajar con la pedagogía no punitiva, con esta estética y dinámica nueva para mí de intervención con adolescentes difíciles, gracias a que yo había trabajado en Argentina en situaciones complejas, y gracias también a que había encontrado ese lugar en Francia, en mi métier de educador de calle, que me permitió encontrar poblaciones muy complejas y armar y construir una tomada de posición, un lugar como para poder trabajar en este establecimiento Latitud 78 y poder trabajaros también con la propuesta de la pedagogía no punitiva. Hasta ahí, para mí fue hasta el momento que yo entro a trabajar en Latitud, fue toda una cuestión de poder comprender y tratar de buscar una respuesta a la pregunta que me venía haciendo, que la obtuve y pude encontrar esa respuesta y esas herramientas a partir de Latitud 78 y la adhesión a la pedagogía no punitiva. Nico, ¿cuál es la propuesta concreta que te encontrás en Latitud y cómo trabajan con jóvenes desde esto que ustedes denominan pedagogía no punitiva estructuralmente? ¿Cuál es la propuesta concreta y cuánto tiempo dura esa propuesta para los jóvenes? Bueno, la propuesta para los jóvenes tiene que ver con un contrato que se establece con el chico, con las familias y con la ayuda social a la infancia, que es el organismo que controla y que financia el proyecto educativo, no solo de Latitud, sino de otras organizaciones. El chico entra en Latitud a la edad de 17 años, el chico o la chica, y se queda 4 años exactamente hasta el día que cumple 21 años. Si el chico cumple hoy 21 años, mañana no está más en la institución. Tiene que tomar sus cosas y irse. El proceso, ese proyecto, termina ese día. Lo cual, esta salida, evidentemente se prepara, se trabaja con tiempo, pero lo fundamental es, sobre todo, poder instaurar una relación de confianza, construir una relación de confianza entre el adulto y este chico,
a través del tiempo, ¿no? Los resultados no son de esta construcción, no son inmediatas, porque también hay que tener en cuenta cómo son estos chicos, cómo llegan, en qué condiciones llegan y cuáles son las características que tienen. Entonces, la primera dificultad que tienen estos chicos es el no pedido de ayuda, lo que decimos no demanda, no piden nada y llegan como son y con sus cosas positivas y al mismo tiempo negativas. Entonces, nuestro trabajo ya directamente con las estéticas de la pedagogía no punitiva es recibirlos tal como son y como vienen y poder trabajar de alguna manera los espacios que permita ponerlos en valor. Si esa puesta en valor no aparece, es muy difícil que la relación se instale entre el educador y este chico. Entonces, a partir de ese momento, hay una idea de poder construir juntos la demanda o el pedido de ayuda que tiene este chico, que es una demanda implícita y no explícita. Es muy difícil poder acceder a la demanda del chico cuando no hay ni ganas ni intención de poder explicar lo que quiere, ni tampoco de recibir ningún tipo de ayuda. Entonces, es muy complejo poder ir al encuentro, a buscar qué es lo que necesita. Y para eso, nosotros, dentro de lo que era la pedagogía no punitiva y la estética que tiene esta pedagogía no punitiva, es encontrar espacios donde esto aparezca, esta comunicación se instale, esta demanda aparezca, y que normalmente puede durar meses, hasta incluso algunos años. Pero esa relación de confianza con el adulto es algo que este chico resiste y no tiene, por el momento, cuando llega, ninguna intención de abrir un espacio de comunicación con el adulto. Porque ese adulto, que es el educador, también él hace una transferencia con el adulto con el cual rompió lazos, que podía ser su padre, su familia, con aquel que ejerció violencia sobre él. Entonces, ¿de qué forma este chico, y te lo dicen, te lo decían, ¿por qué te voy a creer a vos? ¿Por qué vos querés estar conmigo? Es que vos, si yo te cuento lo que yo hago, vos vas a ir al juez de menores y le vas a contar, me vas a delatar. Y de alguna manera estaba diciendo, estaba proyectando cosas que seguramente le había pasado con el portero del edificio, donde lo encontró fumando un porro, entonces llamó a la policía, o con el papá. Es decir, estos chicos llegaban a la altitud con una sumatoria enorme de rupturas de todo tipo, sobre todo familiares. Nosotros hasta pudimos contabilizar que llegaba un chico que estuvo 17 veces expulsado de diferentes instituciones que albergaban y que le daban un lugar de vida a este pibe, ¿no? Lo que digo, lugar de vida, que duraba 2 o 3 meses, lo expulsaban porque hacía alguna macana. Entonces, la expulsión, la exclusión era una manera, de alguna manera, para esta pedagogía normativa o clásica, de reparar algo, y para nada. Nosotros lo que hacíamos era recibirlo, recibir el síntoma, que podría ser un auto roto que rompía todo lo que estaba alrededor, y a partir de ese síntoma, de esa expresión, comenzaba el trabajo. Es decir, la idea era no repetir exactamente lo que este chico o esta chica venían todo el tiempo de sus vidas, en todo ese espacio de construcción del deseo que significaba entre los 13 años y los 21 años, la construcción de la entrada en la vida adulta. Entonces nosotros le decíamos claramente, por ahí con un ejemplo, mirá, no nos interesa la cantidad de porros que vos te fumás, ni a cuánta gente le hiciste daño, ni las cosas que robaste. Lo que nosotros queremos es que vos hables de esto, que pongas palabras,
que puedas explorar de alguna manera por qué esto te hace mal, qué es lo que pasa con esto. Esa era una de las patas fundamentales para arrancar y poder reconstruir y reparar cosas en este chico. Por supuesto que la pregunta era, ¿por qué te interesas en mí? Yo no sirvo para nada, yo soy un delincuente, ¿quién sos vos para que yo te cuente algo si después vos me vas a rechazar? Entonces, esto lleva su tiempo para que se instale esa relación de confianza que va a permitir la reconstitución y la reparación futura de este chico. Nico, en la preparación de la charla de hoy, vos habías tratado de pensar para compartir 2 experiencias concretas del trabajo de ustedes en Latitud con estos chicos. Pero antes de ir a estas experiencias concretas, ¿nos podrías dimensionar un poco cuántos trabajadores hay en Latitud y qué características tienen estos trabajadores para que podamos pensarlo un poquito y después por ir contarnos estas experiencias? Ok. ¿Puedo hacer una consulta, Ramiro, al señor Nikolov? Sí. Al señor de anteojos. Sí, señor Rosengard. Parece tan serio cuando habla. Escuchame, Nico, ¿y cómo llegaban los chicos a Latitud? O sea, ¿cuál era el camino por el cual llegaban? El camino era un organismo, por un lado, que es la ASE, en Francia se habla de siglas, Ayuda Social a la Infancia, que pertenecía a toda una estructura que era la protección de la infancia y que cada departamento de la República Francesa, son 120 en total, este era el 78, el departamento de Yvelines, tiene una ayuda social a la infancia. Esto lo tienen todos los departamentos franceses. Entonces, el chico llegaba por una disposición del juez de menores, porque lo encontraban en la calle, porque había sido expulsado, o simplemente por una decisión de juez de menores. De esa manera, el chico llegaba a la ayuda social de la infancia, y la ayuda social de la infancia nos comunicaba, nos mandaba todos sus antecedentes clínicos, personales. Nosotros evaluábamos la posibilidad de recibirlo en función de ciertas cosas, y ahí se recibía el chico. Pasaba un cierto tiempo hasta que el pibe llegaba a la institución. Pero pasaba efectivamente por un organismo estatal, a través del departamento la institución, y ahí se negociaba de alguna manera la llegada de este chico. Esa era la forma que llegaba a Latitud 78. Merci. Vos me habías preguntado, Ramiro. Estructura de Latitud y los 2 ejemplos que vos querías contar. Sí. La estructura de Latitud. Bueno, Latitud 78 tenía un equipo en total de 18 profesionales y recibía 14 chicos. 14 chicos que duraban 4 años en el proyecto. Este equipo de trabajo de 18 personas contaba una directora, un director, o un director, un jefe de servicio, un médico psiquiatra, pedopsiquiatra que se llama, el psicólogo, psiquiatra de adolescentes y de niños, que a su vez era el responsable de un equipo clínico compuesto por un psicólogo y por un asistente familiar. Después venían todo el costado administrativo, una contable, una secretaria de dirección, un servicio técnico y los educadores o asistentes sociales, las personas que formaban el equipo educativo, por un lado. Por otro lado, habían 2 personas también muy importantes que se llama el veilleur de nuit, el controlador de noche sería un poco, no me gusta la expresión, pero en total éramos 18 personas que trabajábamos en Latitud en el periodo que yo estuve trabajando con ellos. Nico, vos habías, en la idea de compartir para que podamos comprender la tarea de Latitud y la tarea de ustedes como trabajadores, ahora que está clara la forma de ingreso y la forma de funcionamiento, 14
jóvenes durante 4 años como 4 años. máximo y 18 profesionales trabajando las 24 horas haciendo turnos y demás. Contanos estas experiencias que querías contar con el grupo en esta tertulia, y después de que cuentes estas 2 experiencias vamos a abrir a las preguntas para hacer un Dale. diálogo más fluido. Ok. Una de las experiencias tiene que ver con un joven, con un pibe, que llega a Latitud a la edad de 17 años, y contando un poco su historia, que es importante saberla porque de esa manera uno se posiciona para trabajar y le va a dar a ustedes una idea del público o la población que nosotros recibíamos. Este chico llega a Latitud a los 17 años y venía con una historia de vida muy, muy difícil, muy compleja, que tenía que ver con una familia de padres separados, un papá que no estaba presente nunca y una mamá muy presente, muy de alguna manera, muy, entre comillas, castigadora, una mujer que ejercía mucha violencia sobre este chico, a tal punto que él contaba en sus experiencias con esta mamá, que la mamá, para demostrarle que realmente había cosas que no podía hacer, las macanas, y que un hombre tenía que realmente soportar muchas cosas en la vida, le contaba que calentaba un cuchillo caliente y se lo apoyaba en la pierna para que él pudiera sentir el dolor y lo que era el sufrimiento. Esto era desde chico, y este chico me mostraba las marcas en la pierna, y preguntándole por qué eran así, por qué estaban, él me contaba esta historia. Entonces, este pibe ya viene con una historia muy violenta, mucha violencia, y la imagen, por supuesto, que tenía de la mujer era absolutamente degradada y muy, muy, muy difícil de recomponer para este pibe. Ya a la edad de 5 años, también parte de sus dichos, uno va contando, armando la historia, ya desde los 5 años él ganaba chocolates en Marruecos, donde él vivía, en el pueblo donde vivía, peleando, haciendo combates, porque se organizaban combates callejeros, y el chico se ganaba el caramelo, se ganaba los bombones o el pastel, agarrándose a trompadas. Esto ya a los 5 años, ¿no? Entonces, con este pasivo, el chico aparece en Italia, donde esta mamá separada del padre vivía en Turín, en el norte de Italia, porque había sido supuestamente, dichos de la abuela, este chico había tenido actitudes para nada correctas con las hermanas menores. Tocarlas, intento de abuso, etcétera, denunciado por la abuela. Entonces el papá le dice, bueno, yo te llevo a Italia, te saco de acá, porque en estas condiciones no podés seguir. Lo deposita en la puerta de la casa de la madre en Italia, dice, espera que va a venir mamá y va a venir a buscarte, y la mamá nunca vino, tenía el pibe 15 años. Es decir, este chico que apenas hablaba solamente árabe, aparece en Italia esperando a la mamá que iba a llegar, y bueno, de una manera esa mamá no vino nunca más y él se quedó solo 2 años en Italia hasta que llegó a Latitud. Entonces, una vez que entra, este pibe yo nunca había visto un chico con una mirada tan vacía de sentimientos, un pibe tan violento, resistente a todo tipo de ayuda. Entonces, cuando volvía al tema de la no demanda, este chico no pedía, por supuesto, absolutamente nada, maltrataba a todo el mundo, no tenía ningún tipo de relación con otra persona que no sea yo. Yo me constituí en el referente educativo, trabajábamos en binomio, esto es importante saberlo, y él podía aceptar, fue el único que aceptaba uno solo y que sea yo. Con el cual costó más o menos un año y medio de mucho trabajo cotidiano, de estar con una de las características fundamentales que tenía que tener cada uno de los profesionales, y una cosa que yo me acuerdo siempre, que parafraseo a Claudia Girola,
como actitud del educador que pueda trabajar con la pedagogía no punitiva, era tenir en francés, resistir, estar presente todo el tiempo y mantener la idea para este chico, para cualquiera, que pase lo que pase, el educador iba a estar ahí, cualquiera sea la situación. A partir de ese momento, cuando a este pibe o cualquiera le decís, yo voy a estar ahí, pase lo que pasa, él va a ir a su pasado y va a ponerte a prueba. Si realmente lo que vos decís es ahí, y vos, en tanto adulto, sos diferente a todos los adultos que pudo haber visto en toda su vida de bastante desarticulación y desestructuración. Entonces, como decimos en francés, te hace la miseria, te hace la vida imposible, y el educador tiene que estar con una palabra y con una actitud contenedora, palabras calurosas, por más que venís de esquivar un florero, vos tenés que estar, el educador tiene que estar como parte de esta estética de trabajo, receptivo al síntoma y tratar de acompañarlo para poner palabras. Esa es en realidad una de las fundamentales características de esta idea de la pedagogía no punitiva. En un caso concreto, con este caso de este chico, yo había depositado a este chico en su casa con el auto de servicio. Teníamos 5 autos que utilizaba todo el equipo educativo para trasladarse. Yo llegaba con él de una reunión que había tenido con la anterior estructura que lo había echado directamente porque se había agarrado a trompadas con un educador. Punición, conducta desviada considerada por la pedagogía normativa, expulsión directa. Acción, resultado, punición inmediata. Este era uno de los tantos chicos expulsados. Entonces, una de las proposiciones de la ayuda social a la infancia, Adrián, que yo hablaba, era como condición para que el contrato de financiamiento de este pibe, para que esté en latitud, tenía que ir obligatoriamente a rendirse a esta estructura, a dar cuentas de su comportamiento y escuchar lo que todos los profesionales iban a decir sobre él. Evidentemente yo lo voy a buscar a ese lugar. Después de esa reunión entró al auto, empezó a golpear, a tratar de romper todo dentro del auto, tenía mucha bronca y puteaba todo el tiempo, porque justamente se encontró con un grupo de adultos que hablaban específicamente de él y recriminándole y pidiéndole explicaciones. Pero por otro lado, la ayuda social en la infancia, que financiaba la actitud con una intervención de educación no punitiva, había el chantaje. Bueno, vos vas a la reunión, escuchás todo lo que tienen que decir sobre vos, si no, se corta esta ayuda que te estamos dando. Imagínense la actitud de tanta violencia recibida por este pibe institucionalmente, y bueno, yo que era el referente, el tipo que tenía que poner la escucha calurosa, contenedora, recibía todo tipo de puteadas, de insultos, de maltrato, en el cual yo me quedaba quieto y miraba. En ese momento, cuando yo lo dejo, teníamos una reunión a la tarde yo tenía que llevar a Yaguad a acompañarlo para hacer sus compras, que era otra parte de las cosas que hacíamos con estos chicos, acompañarlos a comprar sus alimentos. Digo, él sale del auto y me dice, yo nunca más voy a venir, yo me voy a ir de esta institución, me voy a escapar, pero antes no te vas a olvidar de mí. Tomó distancia, empezó a patear el auto, rompió los vidrios del auto, dejó como un ovillo de papel el auto institucional que yo utilizaba para desplazarme con los chicos. Lo hizo directamente un ovillo. Lo golpeó todo, lo destrozó, rompió los vidrios. Yo quedaba pegado al volante, pasa del otro lado y le digo, bueno, te paso a buscar a las 2 de la tarde. Nada más, lo único que le dije. Él me hace un dedo de honor y no dice nada y se va. Imagínense, yo llego a la institución con el vehículo totalmente destrozado y había educadores, colegas míos que estaban afuera y no digo que me felicitaban, pero me decían, bravo Nicolás, se instaló la relación, ya está.
Aparece el síntoma y el trabajo se instala y ahora comenzaste. Bravo. Para mí era la primera vez que me aplaudían casi por haber devuelto a la institución un auto absolutamente roto por un pibe. Pero bueno, esta era también otra parte interesante de la pedagogía no punitiva. Tener, resistir, contener el síntoma y a partir de eso se instalaba, recibiendo ese síntoma, se instala la relación de confianza con el pibe. La idea era reparar todo esto, sobre todo espiritualmente o moralmente para el chico. Entonces, como no teníamos métodos ni estrategias escritas en libros ni nada, teníamos que hacer, recurrir a los oídos, a lo que nosotros sentíamos personalmente o veíamos que era lo que estaba pasando, y a mí se me ocurre salir a manejar con él en ese auto que ya estaba reparado por el taller. Volver al chico, bueno, venís conmigo y vas a aprender a manejar. Yo no tenía ninguna autorización para hacer eso, por supuesto, pero bueno, era el único momento que él hablaba de lo que había pasado. En ese auto, ya reparado, él evocaba este hecho, por qué lo había hecho, y de esa manera, con el tiempo, se instaló una relación muy, muy interesante con él, que hasta el día de hoy nos hablamos. Para contarles un poco y cerrar la historia de este chico, este es el único chico que después de muchísimos, muchísimos años, creo que 18, 19 años, fue expulsado de la actitud, el primer expulsado en mucho tiempo, porque no pudo, porque la institución tampoco pudo y porque era muy, muy violento. No conmigo, pero bueno, para mí fue una pena porque en ese momento había una cosa a hacer todavía, pero bueno, era muy, muy complicado manejar eso. Y con el tiempo, que también era parte de esta historia de pedagogía no punitiva, los resultados se ven después por ahí, con el tiempo, no en ese momento. Entonces, bueno, hoy en día tengo contactos telefónicos, él trabaja, tiene una vida más o menos normal, tiene 27 años y está más o menos instalado en su vida personal de hombre, profesional, etc. Ese es uno de los casos. ¿Hay algunas preguntas en relación a esto? Acá hay una pregunta que me parece que nos puede ayudar a ordenar. Zulma había levantado la mano, pero antes Lía Alex había hecho una pregunta. ¿La podías hacer oralmente? Sí, no, era un detalle, Nico, porque hablas en pasado y no sé si es porque la actitud no existe más o si es porque vos dejaste de laburar ahí. Bárbaro. Una pregunta súper pertinente, te agradezco, Lía. Yo hablo en pasado porque yo no trabajo en Latitud, trabajé hace 6 años. No, trabajé 6 años y en el 2017 dejé Latitud. Es una decisión propia. Cada educador o trabajador social, en Latitud, la experiencia que tuvimos todos, no más de 5 años, 4 o 5 años de trabajo. Es un trabajo muy autorreferencial, muy fuerte, con mucha inversión, y yo no estaba en condiciones de seguir, y bueno, dejé Latitud. Como la mayoría de mis colegas de esa época no están más en la institución tampoco, ¿no? Hay toda una renovación, porque realmente la tarea de aplicar justamente esta pedagogía no punitiva, la idea de resistir, de tener hasta el último instante y acompañar al chico, es muy desgastante realmente, por más que sea muy rica en experiencia, ¿no? Es muy, muy desgastante. Entonces yo dije, priorizo otras cosas que tienen que ver con mi tranquilidad personal, pero realmente fue una experiencia de trabajo muy rica, por eso hablo de pasado. La actitud existe, la directora que esté en ese momento ya está jubilada, y bueno, muchas personas del equipo también pasaron otra cosa. Pero el espíritu sigue el mismo, la pedagogía no punitiva sigue estando como eje de trabajo de esta institución. Ana tenía una pregunta. Ana.
Boa noite, Nicolás. Bueno, Em hola. primeiro lugar, queria pedir-te desculpa por não ter conseguido assegurar, mas tive um acidente de carro complicado e não consegui mesmo. Peço desculpa. Sí. Queria perguntar, esses jovens de quem tu falas, com quem tu trabalhaste, eram todos rapazes ou também havia raparigas? Había chicas, había chicos, había adolescentes, eran chicas y jóvenes, había, por Porque supuesto, como tu falas sempre no masculino, eu pensei que fossem só rapazes. no, justamente yo quería poner también el ejemplo de una chica, de una nena, una adolescente, en la cual también formaba parte. Yo cuando hablo de chico y no chica, se puede dar a confusión, efectivamente, pido disculpas, pero Obrigada. era totalmente una estructura que recibía a chicos y chicas, adolescentes de ambos sexos, por supuesto. Así que, sí, La por siguiente supuesto. pregunta van Sol y Juanpi. Sí. Están muteados. Están muteados. ¿Qué quiere decir? Ahí. Ahí. Para que estén muteados, Pará, no se los escucha, Sol. Tienen que desmutearse. Ahí va. Ahí se los escucha. ¡Hola! A ver, nadie toque sobre ellos. A ver. ¿Cómo les va, Juan Pisol? Bien. ¿Todo bien? No toquen. Mi querido Nico, ¿nos escuchás? Sí, claro. Sí. Y el abrazo de oso que te estamos dando desde acá, buah, Sí, ni hablar. pero no importa. Qué Pero no importa, grande. en realidad, hermoso estar acá. Estamos escuchándote y decíamos, qué afortunados los chicos y las chicas, las raparigas y los raparigos, que tuvieron la suerte de encontrarse con vos en el camino, ¿no? Y si vos, a pesar de haber pasado, digamos, con la super experiencia que tenés, si vos volvés a sentir que la única solución posible para casos como los que contaste y tantos otros es la educación no punitiva. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos en eso, pero nos gustaría escucharte a vos. Sí, y antes que nada te queremos y ojalá que haya muchas charlas de estas, Nico. Gracias, Juanpi, por supuesto que sí. Y a ver si nos vemos un día. Breve. Yo considero que es esto de la pedagogía no punitiva, yo lo cuento desde el lugar del educador, en un establecimiento que recibía chicos y chicas, que transformaba ese establecimiento en un lugar de vida. Yo no hablo de la educación no punitiva, la experiencia no la tuve mientras era educador de calle, no la tuve en un club, sino simplemente me refiero a lo que tenga que ver con un albergue, con una recepción de chicos que pasan su vida allí. La diferencia en relación a otras estructuras o otros establecimientos es que en Latitud cada chico vivía en un departamento distribuido en toda la ciudad de Conflán Santo Noguín. Es decir, que no había, yo para caricaturizar un poco, esta cosa del corredor, chicos y chicas en habitaciones, baños compartidos, una sala donde comen, donde se reúnen, la sala de profesores. No, esto era un establecimiento donde cada chico y cada chica vivían a veces de a dos, de a tres, o uno solo, depende de la característica de cada pibe, vivían cada uno en un espacio, que era la posibilidad de apropiarse de un lugar que no habían tenido nunca, evidentemente. Ellos llegaban a estos departamentos, tenían una televisión, las comodidades departamentos muy confortables en diferentes puntos de la ciudad en un radio de 3-4 kilómetros. Entonces esto les permitía por ahí a ellos, por la primera vez, apropiarse de los muros, decorar, poner cuadros y tratar de hacer de ese espacio el suyo, y que seguramente nunca lo habían tenido, ni siquiera en sus casas cuando eran mucho más jóvenes. Entonces, esa era otra de las patas fundamentales en las que se apoyaba esta estética de trabajo.
Es decir, que a partir de ese lugar que invertían los pibes, empezaban a darse otro tipo de situaciones que tienen que ver con la gestión de la comida, con la gestión de la limpieza, cómo se trabajaba con ellos este tipo de situaciones, que eran también muy reparadoras para ellos mismos en el sentido que tener un espacio, una casa, un departamento significaba hacerse cargo de eso. Pero sobre todo un espacio para ellos. Una de las cosas que también que venía a lo que vos me habías preguntado, Adrián, cómo llegaban, es importante saber que cuando llegaba el chico o la chica, este adolescente o esta adolescente, a la institución, la primera cosa que hacíamos una vez que se lo aceptaba era dejarlo que tranquilamente se instale y venga tal cual como es. No hablábamos ni de educación, ni si iba a ir a la escuela o no iba a ir a la escuela, si iba a ser una formación profesional o un trabajo. Para nada, para nada. Dejarlo que el tiempo permita a él encontrarse con él mismo o con ella misma y siempre tratando de acompañarlo en esa construcción o en esa reconstrucción. Entonces, no había ningún apuro, pero ninguno, ni para insertarlo profesionalmente, ni en la escuela, ni con ningún tipo de obligación, entre comillas, que no sea ocuparse de él. Entonces, eso, en relación a lo que era la pedagogía clásica o normativa, no tenía nada que ver. Y el educador, el profesional, tenía que acostumbrarse a ese tiempo de espera, en el cual nosotros tampoco fuimos formados nunca, y ser pacientes en la reconstrucción de la relación de confianza que ese chico no tenía, que no la pedía tampoco, pero tenía un espacio donde reposarse, estar tranquilo, sin la obligación de pensar qué voy a hacer mañana, que me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a la escuela, nada, ninguna posibilidad ni de escuela, ni de trabajo, ni hablábamos de eso. Nico, Ya iba a llegar el momento. No era para nada la idea primaria de la actitud. Nico, Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Hay una infinidad de preguntas que están llegando por todos lados. Entonces, el pedido mío sería, necesitaríamos que contestes un poquito más corto, porque en este momento hay 9 preguntas que están dando vueltas y gente que está por preguntar. Va a preguntarle Sebastián Champani y después, Zulma, vos tenés la mano levantada, vas a hacer la pregunta vos. Vamos con Sebastián primero. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola. La pregunta, escuchando tu raconto de la experiencia de este chico, y vos en un momento dijiste algo que es muy importante, es la institución tampoco pudo. Y antes hablaste del síntoma, que fue un síntoma que te dio la bienvenida, que te aplaudieron cuando se rompió el auto. Mi pregunta en términos de la institución tampoco pudo, y se me hace la pregunta es, ¿cuál era el límite de esa institución para decir, hasta acá podemos? Claro. Esto también tiene que ver con el hecho de que la institución tampoco pudo, más allá de que sea absolutamente concreto, tiene que ver con una opinión absolutamente personal mía, que es bueno aclararlo, te agradezco que lo hayas puesto, porque fue una de las experiencias que me permitió a mí preguntarme lo mismo que te preguntás vos, ¿hasta qué punto? Porque yo había visto otro tipo de situaciones donde esta idea de contener, detener, sí estuvo. Yo creo que había había una especie de pánico, de temor en relación a este pibe. Yo creo que tenía que ver con eso y que no había posibilidades, habían pensado que no había otra manera de reparar o crear un espacio donde este chico pudiese reconstruirse y repararse él mismo. Yo creo que ahí hay algo que yo, digamos que no es que no estuve de acuerdo, pero tomé mis distancias en ese sentido, porque bueno, me parecía que todavía había plazo, tiempo, había posibilidades de seguir. Pero era la primera vez que pasaba en muchísimos tiempos, y yo creo que había otros, ¿cómo diría?, parámetros que tuvieron en cuenta que en todo caso yo no lo supe.
pero este chico sí efectivamente no pudo seguir con la institución, y la institución no pudo también continuar a mantenerlo. Nico, tiene la mano levantada Zulma para poder preguntar. Tenés que desmutearte, Zulma. No, ahí todavía no se escucha. Ahí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, hola. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Es un placer estar en este momento junto a ustedes. Mi nombre es Zulma, soy de Pilar. Soy una señora común y corriente que fue invitada a esta tertulia y me pareció muy interesante conocer este sistema nuevo de educación a adolescentes, porque tenemos una generación muy difícil, muy compleja en estos últimos años, y bueno, hay un montón de preguntas que quiero hacerle a Nicolás con respecto a esa formación que también él tuvo en pedagogía, porque él también aprendió que no recibió una queja por el auto roto, justamente, se quedó sorprendido porque lo aplaudieron de haber logrado semejante cosa, volver con el auto roto. Ese también, eso lo tenemos encarnado, esperamos el reproche nosotros, nuestra generación. Claro. Él también aprendió en esa situación. Bueno, mi pregunta es, si el grupo de personas que tenían a ese muchacho recibía algún tipo de contención psicológica o de salud mental para poder estar acorde a las circunstancias. Sí. Esa uno. La otra. ¿Había formación académica en el momento del transcurso de la vida de estos jóvenes en ese lugar, en Latitud? La otra. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué porcentaje de resultados positivos hubo con respecto a la vivencia, ¿no? Porque la verdad que es invaluable la vivencia que tuviste, Nicolás. Te envidio absolutamente porque estabas en la Cava y te fuiste a Francia. La Cava, el padre Pepe sigue trabajando. Yo tengo gente conectada con el padre Pepe y es inagotable ese señor. Es un ángel, no sé. Y la otra es ¿podemos comparar Francia con nuestra situación política, social y económica con respecto a la contención ofrecida a los adolescentes que tanto necesitan tener un espacio, un lugar, un referente, un decirle vale la pena que estés vivo, porque no tienen, buscan y buscan y no tienen, no encuentran? Soy de un barrio cerca de Pilar, del Viso. Trabajo en un hospital, soy licenciada en enfermería y también está muy, muy, muy en la cresta de la ola el tema de las nenas, adolescentes, con esos embarazos no deseados, esos jóvenes que son consumidores de cualquier tipo de fármaco, de cualquier tipo de drogas. Entonces, claro, yo estoy viendo la parte casi miserable de la vida de los adolescentes. Y esta tertulia me interesa justamente para poder dirigirme a ellos sin la crianza de los militares atrás mío, que me pusieron barreras y barreras, y que no, que sí, y poder dirigirme a ellos con la libertad y con esto de no punitivo, ¿no? Muchas gracias, Zulma. Nico. Bueno, voy a tratar de responder, no me acuerdo exactamente el orden de las preguntas, pero fundamentalmente, Zulma, primero te agradezco este interés que portás a toda esta historia o esta cosa del relato de la pedagogía no punitiva. Nosotros, primero, a mí no me aplaudieron, fue una expresión que yo hice por haber devuelto un auto roto, pero digamos, sí sentí el sostén del equipo a la hora de poder comprobar, constatar que empezó la construcción de un vínculo a partir del síntoma. Segundo, ninguno de nosotros tuvo una formación más allá de la que venimos, o la sociología, o del campo de las ciencias sociales, la educación especializada, la psicología, la asistencia social. Ninguno tuvo una formación en relación a la pedagogía no punitiva. Recién en este momento, recién ahora, hace un año y medio, Sylvie Bondou, que era la directora en ese momento y quien hoy en día es jubilada, empieza a hacer todo un trabajo de formación a los equipos educativos de todos los establecimientos que reciben chicos como en Latitud, que hacen
de estos hogares su espacio de vida. Recién ahora ella está formando a los equipos clínicos educativos a la pedagogía no punitiva. Entonces está viajando por Francia en diferentes establecimientos para poder transmitir y poder formar realmente a los equipos educativos. Lo cual es muy interesante porque a partir de esta experiencia que realmente da resultados positivos, no hablo de términos contables porque no es eso, y vos me preguntabas qué porcentaje de chicos, qué porcentaje de salida positiva hay. Hay una cifra que pudimos establecer que da un número, que yo no me quiero agarrar a ese número, que habla del 82%, es decir, de 10 pibes o chicas y chicos, 8 salen con un proyecto de, entre comillas, de felicidad que puede ser compartida o compartir incluso con ellos mismos. Es 8 chicos sobre 10, pero no me quiero agarrar a esa cifra. Para mí lo más importante es justamente una chica que la encontré en el momento que se hacía la despedida de la directora y que se iba para jubilarse, y que yo había sido referente de ella, y me dijo, ¿te das cuenta, Nicolás? Yo entré con 17 años siendo una salvaje y me voy siendo alguien. Ese para mí es un resultado. O este pibe que conté, que me llama, me dice tío, y que me explica cómo está trabajando, qué le está pasando. O Sebastián, que yo lo había dejado en Bretaña, después de 4 años de trabajo, al otro día de cumplir los 21, lo llevé con su bolsito, una carita de pollo mojado, lo dejé en su casa después de 6 horas de ruta, y hoy en día me pregunta si le parece bien o mal los regalos que está pensando para sus hijos de Navidad, etc. Entonces, esos son para mí las salidas positivas, independientemente de los números. Con respecto a lo que decías, no, perdóname la interrupción. Vamos cerrando la respuesta, Nicolás. Sí, bueno, no eso, pero ahora me quedaba como qué pasaba con las políticas sociales entre Francia y yo creo que no son comparables, ¿no? No son, Zulma, no puedo hacer, por ahí no estoy en un lugar como para hacer una comparación, no tengo datos concretos, pero sí, evidentemente hay diferencias. Pero ahí podrías tirar, Nico, la diferencia que ayer preparaste de cuál es el costo de latitud para el Estado. Cierto. Bueno, gracias que me haces hincapié en esto. Para decirlo de una manera más o menos simpática, cada chico de latitud 78 le cuesta al Estado francés más o menos de entre 285 y 300 euros por día por pibe. A lo largo de 4 años, pueden hacer las cuentas mensuales o anuales, es muchísimo dinero, que significa todo el equipo educativo, que significa los salarios, que significa los alquileres de los departamentos, la sede social, la casa de los chicos, que es el lugar donde se encuentran, los viajes, las vacaciones, bueno, todo el funcionamiento del establecimiento, ese es el costo que tiene por pibe, que significa que es el costo que parte de los impuestos que cada ciudadano paga en Francia cuando llega el momento de hacer la declaración de impuestos anuales. Lucía es docente y técnica en recreación, quería hacer una pregunta. Sí, Lucía, buenos días. Soy estudiante aún. Hola. Primero, gracias por la organización de este encuentro y gracias a vos, Nicolás, porque es muy lindo escucharte. Primero quiero decir que tiraste una frase, yo entré un poco más tarde, pero al principio por lo menos de lo que escuché yo, que fue la miseria tenía otro rostro, y me parece que podemos organizar un encuentro completo para seguir sacándole el jugo a esa frase, pero me voy a correr un poco de ese lugar. Nada, mi pregunta tenía que ver con los espacios o con las experiencias educativas, ¿no? Desde lo formal como la escuela. Yo no sé si estos chicos, estas chicas han ido a la escuela, me imagino algunos sí, otros no, pero también en experiencias formativas y educativas en relación al arte, al juego. Y entonces vos dijiste hace un ratito
bueno, esto, nada los apuraba, ¿no? Había tiempo para Sí. eso, no, Sí. no era una premisa, digamos, a la hora de comenzar. Pero bueno, me pregunto un poco qué pasa o qué pasaba cuando cierta inquietud o ciertas ganas aparecían en relación a lo educativo y lo formativo, más allá de lo formal. Y también me pregunto qué pasa, o sea, o si existe alguna situación a nivel grupal, ¿no? Cada una tenía su espacio para vivir, pero me pregunto si había instancias donde encontrarse y donde realizar como algún proceso en conjunto. Sí, sí. Por supuesto, respondiendo a esta pregunta, los chicos tenían un lugar de encuentro que era lo que nosotros llamábamos la Casa de los Jóvenes, la Maison des Jeunes, el local jeune, que era excentrado de la sede social a unos 700, 800 metros, en el casco viejo de la ciudad, al lado de la parroquia. Era una casa que tenía dos pisos, que recibía a los chicos y se organizaban actividades colectivas permanentemente. 2 veces por semana se hacían talleres de cocina, se hacían los aniversarios, los cumpleaños, las despedidas. Cuando un chico terminaba su ciclo de 4 años, se hacía una gran comida, una gran fiesta, y eran las actividades colectivas que eran realmente importantes. Algunos de los chicos, era un espacio donde por ahí también explotaba, mostraba el síntoma, porque había desacuerdos con otros pibes, pero normalmente estas chicas y chicos se encontraban formalmente casi todos los días en este espacio de los jóvenes, que era diferente del espacio de los adultos, donde teníamos las reuniones de síntesis, las reuniones pluridisciplinarias. Pero la actividad colectiva estaba alentada, hacíamos una vez por año vacaciones con ellos, financiábamos las vacaciones, nos íbamos todos juntos, todo el equipo educativo, por ahí venían desde mismo algunos del servicio técnico, y nos íbamos todos una semana a cualquier lugar de Francia. Entonces tenía un lugar importante. Yo no hablé de ello. A veces estas preguntas juntamente permiten ampliar el radio de acción o de intervención, pero la actividad colectiva tenía un lugar muy, muy importante. Y para algunos chicos era obligatoria. Era obligatoria. En función de las dificultades que tenía en poder construir lazos con los otros. ¿O no? Nosotros íbamos midiendo, el equipo clínico y los educadores, íbamos midiendo de qué manera, cómo iba viviendo el chico las cosas individuales, colectivas. Si las rechazaba, tratábamos de respetar, pero al mismo tiempo había momentos de decir, bueno, a partir de ahora vos vas a ir sí o sí. Y si vos venís, yo te voy a buscar. Entonces, gracias por darme la posibilidad de poder hablar de esto, porque no todo es tan rápido, y yo, bueno, tengo dificultades para acotar, me engancho y hablo. La siguiente pregunta tiene la palabra. Sí, Ade. Hola, Nicolás, ¿cómo Adela, estás? ¿Qué decís, mi amor? Me encanta la experiencia que has realizado, que en parte es continuidad de la que ya habías iniciado acá. Es muy enriquecedora para todos, y más los que estamos en educación. Yo, la pregunta son varias cosas que te quiero preguntar. Primero, te quería comentar 2 cosas. Primero, cuando vos decís que para Francia le implica un costo de 300 euros por niño, yo te diría, le implica una inversión de 300 euros por niño, porque sí, realmente esto no es un costo, es una inversión, y ojalá en nuestro país existiera ese concepto que de alguna manera lo estamos tratando de generar. Invertir en este abordaje. Ahora, mi pregunta es, primero, si este abordaje, vos planteabas, se hace en adolescentes de 17 a 21, te preguntaba si este abordaje también se hace en niños de menor edad, si existen otras instituciones o equipos que hacen un abordaje en niños más pequeños, primer punto. Lo segundo que te quería plantear es, ¿cuál es la metodología de evolución del seguimiento, ya sea durante los 4 años, y si existe un seguimiento posterior? Y cuando hablo de seguimiento posterior es
no solamente cómo se ha insertado, sino qué tipo de vínculo ha establecido, inclusive con el grupo que participó, si eso hay una continuidad o no. Bueno, creo que es eso básicamente. ¿Qué tipo de evaluación o cómo evalúan? No en términos de números, que de 8 chicos, sino cómo van evaluando el proceso que estos niños van siguiendo. Sí. Gracias, Adela, por estar y beso. La pregunta con respecto a la primera, la inversión, tenés razón. Bueno, es una inversión que en términos de números, no solo de cifra de dinero, sino de chicos, si haces la relación 14 chicos, 4 años, y vemos en relación al beneficio, que puede, no beneficio, digamos, todos esos, la cantidad enorme de chicos que pueden recibir este tipo de dinámicas, es ínfima. Digamos que sería por ahí, como decía, no exclusiva, pero el porcentaje de pibes beneficiados con esta intervención es mínimo, es realmente, no sé, 0,0, no sé, 14 chicos de esas edades, ¿cuánto representa? Entonces, pareciera como si fuese una experiencia piloto, no, para nada, es un aporte, una posibilidad, pero estoy de acuerdo con esta observación que haces de no costos, sino inversión. Entonces, por ahí es cierto que realmente es una inversión, aunque sea mínima, porque son muy chicos los que pueden beneficiar, muy pocos pibes los que pueden beneficiar de esto. Con respecto a la edad, mira, nosotros, al menos yo, no tengo la experiencia de la pedagogía no punitiva con menores de 17 años, no con adolescentes, con chicos. Pero fíjate vos que la actitud, en el momento que yo dejo, que era el 2017, en el 2018, por reestructuración de la ayuda social a la infancia, obliga, de alguna manera, a recibir la actitud un pibe de 11 años. Evidentemente nosotros no estábamos preparados para esa decisión estatal, decir, bueno, ahora reciben un chico de 11 años. Entonces, que estaba en contacto de chicos 19, que tenían todo tipo de, por ahí, de conductas o de posturas ante la vida, que les podía ser muy complicado para este pibe en cuanto a ejemplos, etc. Y este chiquito de 11 años absorbió muchísima atención de parte del equipo educativo, muchísima. Entonces, absorbió tanta energía que se dejó por ahí, no de lado, pero había absorbido muchísima energía, era un chico con dificultades fuertes y que nosotros no podíamos medir. Pero resultó también la experiencia, yo estoy en contacto con los colegas, fue muy, muy positiva. Hoy en día el chico tiene 13 años, casi 14, y ha sido una experiencia para el equipo y las personas que estuvieron como referentes de este chico, muy, muy, muy satisfactorias. Con respecto, me dijiste, al seguimiento posterior, no es fácil hacerlo, pero nosotros teníamos una actividad que se hacía una vez por año, que era la cena de los viejos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Con respecto a la actividad colectiva que hablaba Lu, que habías hablado de la actividad colectiva, esto quiere decir que se invitaba a todos los chicos que ya eran adultos, gente de 35 o 40 años, y que habían pasado por Latitud 78 en los inicios. Invitábamos también a los ex colegas que habían pasado por Latitud, cosas que se sigue haciendo, y esto significaba comenzar a cruzar ese hombre que llegó con 17 años como los que estaban en ese momento, que venía con sus hijos o venía solo, y verlos contar una experiencia de esta persona que había construido por ahí su empresa, su familia, a estos chicos que estaban en la misma situación que él lo estaba o lo estuvo, eran realmente momentos impagables de verlos, de ver cómo se acercaba un tipo de 35 años, que fue un desastre en la institución que hizo, y agarrar a un pibe
y hablar con él o una chica. Era realmente una cosa de transmisión de experiencias que era fundamental, ¿no? Imagínense que estos pibes que no tienen ninguna relación con los adultos, afectiva, donde pueda haber la palabra que vehiculice y que pueda transmitir experiencias, la recibían de tipos, de mujeres, que a la edad de ellos estaban en la misma situación. Esa es una manera de seguir con nuestra misión. Nico, estamos ingresando en la recta final. Vamos con las últimas 2 preguntas. Viene la pregunta de Adrián y después de José Luis. Nico, partiendo de la idea de la premisa de que todo sujeto es político y que todas las respuestas a las problemáticas, digamos, de los sujetos políticos son institucionales. Sí. Y las instituciones debaten y, digamos, tienen distintas posturas ideológicas de cómo tratar estos emergentes, digamos, de la sociedad en que vivimos, del capitalismo, de la desigualdad, de la conflictividad social. Entonces, ¿cómo se ubica, yo sé que es para largo quizás, pero cómo se ubica la metodología, el sistema de latitud en la disputa ideológica sobre la juventud francesa? O sea, sabemos que la juventud francesa es activa, ha reaccionado, ha sido violenta, o por lo menos esas son las imágenes que han llegado a estas latitudes, que no es latitud tuya. Sí. Pero me imagino que esto debe ser parte de un debate. ¿Qué metodología de intervención pública hay o debería haber sobre la juventud que plantea un desafío a la sociedad? Que algunos la llaman conflictiva, ¿no? Pero en realidad están disputando, están discutiendo lo social. Con respecto a tu pregunta, Adrián, en este momento tan particular de Francia, donde realmente está hablando de políticas de seguridad, de poder prohibir la filmación de un policía que le esté metiendo un palo a un manifestante, es muy difícil poder medir a qué nivel, pero bueno, al mismo tiempo la actitud, por dar una respuesta, expresa también, presa digo, no expresa, es presa, está prisionera de decisiones ideológico-políticas. Evidentemente, vos lo sabés y lo expresaste muy bien, el neoliberalismo o esta cosa de idea, de rendimiento, de finanzas, etcétera, se lleva por delante lo social. De hecho, los presupuestos de Latitud 78 son cada vez menores, lo que implica que cuando yo llegué, la institución albergaba 17 chicos, hoy alberga 13, porque quita presupuestos, porque no sostiene como sostenía antes financieramente, y eso da cuenta de que mismo si los resultados son beneficiosos y cada vez la inversión en lo social es menor. Entonces, evidentemente no escapa para nada a una lógica de Estado, a una cuestión ideológico-política, que tenés toda razón, que significa reducir el gasto público, ¿no? Yo no quiero meter en temas que por ahí no son, que son, por otro lado, interesantes, pero evidentemente que la actitud no escapa a esta cosa de reducción de financiamiento, lo que significa menos posibilidades de reparación de chicos en absolutamente dificultad, ¿no? Es una cosa muy clara, muy concreta, y lo vemos. Lo veo yo mismo hoy en día, que yo trabajo como decía, encargado de la inserción socioprofesional de adolescentes discapacitados, en la misma asociación, pero en otro establecimiento de esa misma. Entonces, también lo vemos, cómo se reducen los puestos. Bueno, realmente lo social no está, digamos, viviendo sus horas de gloria, y políticamente, ideológicamente tiene mucho que ver, por supuesto que sí. Estamos ahí, ahora empezó a sumarse gente con las preguntas, vamos a tratar de estar cerrando y ser concretos. José Luis tiene la anteúltima pregunta. Hola Nico, muy buena tu presentación. Hola José Luis.
Sí, Hola, ¿cómo estás? Pepe, me conocen mucho por Pepe. Che, Nico, al principio hablaste de la estética de la pedagogía. Te voy a decir que nunca había oído esa expresión, estética de la pedagogía. Queda muy lindo, pero en fin, me gustaría que me expliques qué querés decir por estética de la pedagogía. Sí. Y la otra es muy cortita. Cuando me mandaste la invitación, pedagogía no punitiva, me llamó la atención, porque como que está diciendo que hay otras pedagogías punitivas. Por supuesto que las hay. Pero cuando hablaste en tus referencias de Paulo Freire, de Pichón Rivera, en fin, entendí lo que querías decir, pero después la pregunta sería, o para entender mejor el título, sería en el cuadro de adolescentes con problemas judiciales. Es decir, no es punitiva de por sí o por vocación de ser punitiva. Y los chicos ahí llegan únicamente enviados por un juez o un asistente social, por ejemplo, puede pedir que vayan a esa institución. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, es un amigo de Francia acá. Vamos a la pregunta, la primera. Cuando yo hablo de una estética, es sobre todo una licencia literaria mía, es un permiso, una metáfora que yo hago, porque creo que también, por otro lado, hay una estética en todo esto que tiene que ver con la intervención de otra manera, mucho más bonita para mí, a lo que se hacía antes, y que se engancha con esta cosa de la pedagogía no punitiva. Es que hay unas que son punitivas y otras no son punitivas. En todo caso, hay una pedagogía que es la clásica o la normativa, queriendo decir con esto que esa pedagogía normativa trabaja en la búsqueda de poder poner en funcionamiento elementos para poder hacer las cosas como se debe, correctamente, entre comillas. Y en caso que no sean correctamente, se las determina como conductas desviantes que tienen que ser o castigadas o, bueno, tratadas de otra manera. Entonces, esa pedagogía clásica o normativa tiene que ver con la regla, con la norma. La pedagogía no punitiva se planta delante de esta otra pedagogía normativa. Digo, no, si un chico tira piedras, voy a saber por qué la tira y voy a ver si puedo hablar con él para ver por qué la tiró y qué le produce a él, qué espacio de sufrimiento, qué es lo que pasa con esa piedra. Lo que yo decía, no voy a preguntar cuántos porros te fumás, sino por qué no hablas de esto, que te molesta, que es una manera de sustituir otra cosa. Entonces no es que hay una pedagogía que no punitiva, sí hay una que tiene normas y que hace respetar la regla, que hay jueces que deciden, basta simplemente con mirar a donde sea, José Luis, que vas, o cualquiera de nosotros, a un palacio de justicia, van a ver que siempre los que deciden están arriba, en un estrado, miran de arriba para abajo, eso es un poco la que nosotros vivimos, la que nos educamos, la que nos construimos como personas, a través de esa pedagogía clásica y normativa. Esto se propone otra posibilidad, otra entrada, otra mirada a lo educativo, a lo pedagógico. Y ¿no habías hecho otra pregunta? Que no me entiendo la letra yo. ¿Y una asistente social o lo puede Sí, enviar o bueno. es únicamente el juez? No, a veces normalmente el juez determina porque como son menores, estos chicos están, Francia en una sociedad de control, tiene la obligación sobre ellos. Te doy un caso muy concreto para que tengas una idea. Uno de los chicos, este chiquito que yo te decía que entró con 10 años, después ahora tiene 13, en el momento que vos sabés, vos vivís acá en Francia, pasó este tema de Samuel Paty en
en Conflans Santo Honorín, trabajábamos ahí en ese lugar. Este chico hace declaraciones en la televisión, etcétera, muy buenas, muy pertinentes, con un razonamiento y una justeza, y este pibe fue acompañado por el médico psiquiatra, por la jefa de servicio, etcétera, en ese momento, para poder cadrar y contener esta intervención de este pibe. Bueno, eso significó que la aide social a la infancia, la ayuda social a la infancia, protestó, sancionó duramente a estos dos profesionales que acompañaron a este chico. Entonces, para decirte el rol que tiene la ayuda social a la infancia, incluso hasta determinar el comportamiento que puede ser sancionado, que no se fijaron o no prestaron atención a este espacio de contención que proponían a este chico ante una exposición mediática. Dijeron, los derechos de presentación de este pibe en la prensa son nuestros, no de ustedes. Castigo, punición, expulsión, bueno, la gente, estos dos profesionales se quedaron hoy sin trabajo. Entonces, ¿de dónde vienen estos pibes? Fundamentalmente de la ayuda social a la infancia y determina dónde va, etc. Nico, antes de darle la palabra a Rebeca para ingresar en la última pregunta, está con nosotros Héctor Proverbio, para todos. Héctor Proverbio. Director de la revista El Humboldt, y buscando una amérita en este momento, queríamos darle la palabra a Héctor para que nos cuente algún comentario, te salude y nos cuente algún comentario del Nico jugador en otras canchas, en otro momento. Así que, Héctor, gracias por estar y te damos la palabra. Hola Nico, buenas tardes. Hola, querido ¿Cómo estás? Héctor. Yo figuro ahí como gruñón porque mi hija Camila, no sé por qué me ha puesto eso, pero como verán que figuro como gruñón, no como Héctor. A ver, primero, yo te iba a saludar en francés, lo que pasa es que no quiero apabullar a todo el mundo, vos sabés perfectamente cómo manejo el idioma, lo hemos hablado aquí en Buenos Aires, lo sabés. Sí. Bien. Y a ver, yo voy a hacer un resumen de Nico, la revista El Humboldt, o el Humboldt como corresponde, que también hicimos con Ariel y que tanto quisimos con Ariel Sher. Para que todos entiendan, Nico es, es el Houseman del Humboldt, porque todos sabemos que el Humboldt, ¿qué es? El fútbol que se juega con las manos, algo que le encanta a los jugadores de Humboldt que digan. Entonces, a ver, lo podemos comparar con el Houseman. El mejor jugador de Humboldt que vi en mi vida, y vimos bastante tiempo. Ariel, estoy seguro que coincide conmigo. Y aparte, un gran exagerado. La verdad que se te extraña y verte es una alegría, y escucharte ni que hablar. Así que nada, quiero mandarte un saludo enorme, un abrazo, y ya nos volveremos a ver seguramente. Vamos a hablar en francés, nosotros que sabemos. ¿Está bien? Totalmente. Bueno, te agradezco, Héctor, siempre tu tan exagerado, afectivamente exagerado. Gracias por el piropo. Yo no sabía que, mirá, era tan bueno. Gracias Nico, ingresamos en la última pregunta. Le doy la palabra a Rebeca. Les pido perdón, este lugar que me toca es difícil, pero saben que lo estoy llevando a la mayor altura que puedo. Rebeca, tenés para empezar. Hola, buenas noches desde Valencia, en Hola, España. Rebeca. Gracias Nico y gracias Espíritu por estos espacios de reflexión. Mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo que estamos hablando de dos cosas, de la experiencia de... Ay, perdón, me bloqueé. De la experiencia de... ¿Cómo se llama el proyecto? Perdón. La pedagogía no punitiva. No, de la institución. Latitud, perdón, gracias Ana. Estamos hablando de la experiencia de Latitud y estamos hablando de la pedagogía no punitiva. Y mi pregunta es la siguiente. Puesto que es la entidad pública, es la administración pública de la infancia, de la que envía allí a jóvenes para trabajar con ellos, ¿hay contaminación de la pedagogía no punitiva hacia otras entidades, ya sean públicas o privadas, que también trabajen en el campo de la infancia y de la juventud? Quiero decir, Latitud está desarrollando una pedagogía no punitiva, pero eso impregna a otras instituciones, esa filosofía de trabajar desde las necesidades y desde lo que necesitan realmente esos chicos y esas chicas, salpica a otras instituciones.
Sí, te agradezco esta pregunta, Rebeca, porque si yo había abordado un poco la tarea que está realizando ahora la exdirectora de la institución y la mamá, digamos, del bebé, que fue la que defendió desde el principio la pedagogía no punitiva, concretamente desde el año 2000. La institución Latitud se creó en 1986 y a partir de 2000 entra con esta práctica de pedagogía no punitiva. Evidentemente ella está haciendo por diferentes caminos, contacta a los diferentes establecimientos como Latitud, albergues, no sé cómo se diría en España, lugares de vida de chicos, conjunta, colectivos, centros, Centros de menores. Mandatada, alguna no me sale en español, pero ella está haciendo formación a los equipos clínicos educativos de otros establecimientos con esta misma teoría pedagógica que tiene que ver con el educar sin castigar. En establecimientos de estas características. No entró en otros espacios. Por ahora son establecimientos como Latitud que reciben chicos que son lugares de vida para ellos. Bueno, no sé si lo perdía, si lo tengo a Ariel. Ariel, ¿estás acá todavía? Estaba entrando y saliendo. Bueno, ahí te dejaba un saludo a Ariel Sher, Nico. Sí. Ahí le doy la palabra. Si estás en condiciones de hablar, mirá cómo está con barbijo ya. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Ariel. Qué divino. Lo que pasa es que me está acompañando mi nieta acá, estamos compartiendo la charla. Y entonces así funcionamos. Yo quiero decir desde el barrio de Flores, con la expectativa de que juega Racing y con la expectativa de que juega Marcelo Bielsa, que hubiera disfrutado mucho de esta charla, seguramente está ocupado pensando en el Chelsea, que siempre la vida es mejor si Nico juega en nuestro equipo. Como Houseman, como dijo Héctor, o desde todos los lugares de comprensión pedagógica, de lucha, de sueños, de reivindicación de la condición humana y de estimular los abrazos aún en los tiempos en los que los abrazos están vedados por razones complejas. Sé, como dice Pedro, que también juega Huracán, pero todavía no pude mirar la agenda entera, pero sé que con gente como Nico miramos la agenda entera del mundo y en la medida en la que miramos la agenda entera del mundo somos felices este rato largo por maravillas como las que nos compartiste. Somos un poco mejores esta tarde. Nico, yo no te voy a preguntar nada porque no sabes qué jugadores suplentes pone Racing, así que no me podés ayudar. Pero en los temas secundarios, que no son el fútbol de primera de la Argentina, andás fenómeno. Te mando un abrazo gigante y te mandamos un abrazo más grande que el que yo te daría si pudiera nadar hasta tu barrio en París y tomarme el tren hasta Robinson, donde tan lindo todo fluye. Cuántas cosas, ¿no? Decís salir al mismo tiempo que bueno, no las puedo agradecer porque sé que las sentís. Por ahí uno agradece las cosas que se dicen por decirlas. Esta no, realmente sé que lo sentís y bueno, nada, me encanta. Nico, ¿hay algo que haya quedado en el tintero corto que quieras decir? Es tu momento porque estamos a punto de cerrar y te damos la palabra si te quedó algo por decir luego de este saludo de Ariel, estas palabras de Ariel, si te quedó algo para redondear que quieras compartir y cerramos luego de tu palabra con un cierre más formal. No, que sobre todo, volviendo un poco al título que habíamos planteado, ¿te acordás, Ramiro, de pedagogía no punitiva, utopía o herramienta de trabajo? Sobre todo yo creo en esta cosa de la utopía, de que siempre es posible espacios de construcción colectiva. Y que tenemos que ir, nosotros que estamos en el campo de la educación, o los que estamos en el campo de la educación, en esa dirección. Si la pedagogía no punitiva aparece respondiendo estas necesidades de encuentro, de construcción y reparación de estos chicos, de estos adolescentes o niños, lo que sea, con dificultad, me parece que no tenemos que bajar los brazos para la construcción de espacios posibles de felicidad compartida.
Eso es lo que quiero decir, y me parece que la pedagogía no punitiva es la llave para abrir una puerta. Después depende de cada uno cómo sale, si con el pie derecho, el izquierdo, si llueve, pero realmente creo que es una posibilidad a no perdérsela, ¿no? A no perdérsela, eso, simplemente. Y gracias a todos por participar y preguntar y hacerme pensar y ayudarme a alargar un poco mi poca capacidad que tengo de síntesis, ¿no? Gracias. Hay muchas preguntas que estaban haciendo, Nico, antes de pasar un aplauso, hay muchas preguntas que estaban haciendo. Dejamos en el chat el contacto de Nico por si alguien es técnico, pero las preguntas que hacían es una experiencia, la de Latitud, que no tiene escritos. Y por eso nos parecía tan importante guardar esto en video, agradecerle profundamente a Nicolás Nikolov el tiempo que se tomó para preparar esto y soportar todo el trabajo previo para el armado de esto y las ganas y el entusiasmo que le puso. Queremos agradecer al Instituto Santarém, al Instituto Politécnico de Santarém y a Ana da Silva por la conectividad del Zoom y por la colaboración de siempre, a la revista Cuadernos de Animación de Valencia, que es el lugar donde va a estar publicado en YouTube esta entrevista de Nico. Dentro de 4 o 5 días la van a poder encontrar ahí en YouTube, la revista Cuadernos de Animación, y todos estos datos por los contactos de Espíritu Guerrero Editor los pueden conseguir. Así que yo les propongo a todos, si podemos abrir los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Nico y agradecerle profundamente este tiempo. Bien, Nico. Bravo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Grande, Nicolás. Bravo, bravo. Abrazo, Nico. Gracias. Muchísimas gracias a todos, realmente. Muchísimas gracias. Grande, Gustavo. Marcela. Bueno, Nico, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Topo, Estelita. Doris. Adela. Muy bueno. Nico. Gracias. Muy bueno. Grande, Nico. Andrea, grande. Juanca. ¿Qué haces? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias, no sé qué. Ricky, querido. Ricky, queridísimo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Nico, lo que podrías hacer es Hola, venir Claudia. en Argentina para aplicar eso que hiciste en Francia y chao. Vos sabés que en un momento... Así estamos salvados. Me lo propusieron en un momento, me lo propusieron hace años, pero bueno, qué sé yo. Acá tenés espíritu colaborativo. Claro, ahí está. Te acompañamos. Todavía tenés tiempo, Nico. Dale. Sí, hay tiempo, ¿no? Bueno, por ahí me tomo un bond y me tomo el 39 y llego acá. Muy buena idea. Chao, Nico. Les agradezco a todos realmente que estén y que, bueno, que hayan Muy bien, compartido muy conmigo bueno. esta experiencia de charla. Muy interesante. Hola, Doris. Chao. Bueno, Chao, mando un besote. Gracias, Nico. Chao. Bueno, a ver, Hasta ¿qué se luego. hace ahora? ¿Qué tengo Se que hacer sale. ahora? Salir. ¿Cómo sale? Levante el gol. Adrián, vos que sos un capo, ¿qué hago? Salir. Andrea. Ana, salir. despedite. Salir. Chao, muchas gracias. ¿Qué haces, Ari? Hola. Basta, Flora. Bancate el vacío existencial. No quiere salir, la estamos pasando bomba. Ay, bueno. No, mi amor. Hola a todos. Che, bueno, no sé qué. Maela. Sí, acá A estoy. Daniela Corinti, uy. Hola.